Mi nombre es Federico Burgos, soy licenciado en Psicología. Bueno, primeramente quisiera agradecer a la Fundación Segunda Oportunidad por esta invitación a este evento. Yo el tema que hoy quisiera desarrollar es un tema que va a ser redundancia en lo que es la familia y la discapacidad, de cómo las familias con miembros de discapacidad, con miembros con discapacidad atraviesan las diferentes etapas evolutivas que les toca a raíz de la discapacidad de este miembro, que ya puede ser congénita o adquirida, ¿verdad? Eh, para hacer una contextualización de lo que es la familia, podemos decir que la familia es el primer contexto sociabilizante de las personas. Es el primer contacto que una persona tiene con la sociedad. La familia es un producto de la sociedad. Hoy actualmente vivimos en una sociedad capacicista que da valores, da culturas y da significados de la discapacidad basados en un modelo médico, en un modelo que discrimina lo que son las personas con discapacidad de las personas sin discapacidad. Busca en todo momento la rehabilitación de las personas con discapacidad para lograr una normalización, si se quiere, sin readaptar la sociedad a las personas con discapacidad, sino que las personas con discapacidad se normalicen y se readapten a la sociedad. Estas sociedades capacitistas transmiten estos valores, estos significados a las familias y las familias lo transmiten a las personas, a sus miembros. Eh, Podemos decir que las familias están compuestas por subsistemas. Está el subsistema conyugal, que está compuesto por la pareja inicial. Está el subsistema fraternal, que está compuesto por los hijos, que son pares en este subsistema. Eh, y está el subsistema parental, que está compuesto por los padres y por los hijos. También la familia se puede clasificar dependiendo a sus funciones. Hay familias aglutinadas en las cuales no se discriminan cuáles son los roles o cuáles son las capacidades de cada individuo. Esto es quizás un reflejo de lo que eran las familias italianas, en las cuales las madres tenían mucho poder y mucho control. Había siempre las reuniones familiares en las casas de las madres, las familias que empiezan a integrarse dentro de los miembros se integran en una gran familia. Después está lo que es la familia uniformada, que aquí sí tiene el padre un rol protagonista, el rol autoritario, y es uniformada porque el padre determina cuáles son las reglas y cuáles son los valores a seguir, y es uniforme esto. Las personas están sin poder expresar sus deseos y sin poder expresar sus necesidades. Todo se hace en base a la autoridad del padre, ¿no? Después están las familias desconectadas, que son familias en las cuales los miembros no tienen una conexión emocional fuerte con cada uno de ellos, tanto los padres entre sí como los padres con los hijos y los hijos entre ellos, entre los hermanos. Y por último está la familia integrada, que es un ideal de familia en los cuales hay roles respetados, hay libertad en los vínculos, hay necesidades básicas cubiertas, ¿verdad? Eh, Esto sería un poco una clasificación de las familias de acuerdo a cómo se dan este tipo de relaciones entre ellos, de las funciones. La familia tiene funciones claras que son cubrir las necesidades básicas de sus miembros, tanto económicas como afectivamente, poder presentarlos a la sociedad, darle valores y darle la educación necesaria para que estas personas se puedan desarrollar en una sociedad. A su vez también la familia tiene el paso por lo que se denomina el ciclo vital de la familia, que es- está de acuerdo
a la visión de los padres, ¿verdad? Se va a ordenar y se va a acomodar de acuerdo a lo que a la situación de los padres, a cómo los padres atraviesan este ciclo. El primer estadio de este ciclo vital familiar es la conformación de la pareja, que es cuando los padres se conocen y constituyen una pareja. Aquí, como decíamos, se empieza a constituir el subsistema conyugal y que este subsistema se va a dar de acuerdo a los valores y a las culturas y a la educación que cada uno de esos dos miembros traigan de sus propias familias de origen. Acá se va a dar una negociación en la cual va a permitir constituir una sola familia. De dos miembros, una sola familia. Después, el segundo estadio es el nacimiento de los hijos, donde ya acá se empieza a constituir el segundo subsistema, que es el subsistema parental. Ya la pareja empieza a tener otro rol, el rol de padre, la función de padre. Acá hablo de función porque las familias pueden estar integradas por eh, una mamá y un papá, dos mamás, dos papás. eh, Esa función de padre o función de madre la puede estar ocupando un abuelo. No hablo de padres biológicos, sino que hablo de funciones, ¿no? Acá se da esa concreción de su sistema parental, en la cual se da la relación entre los padres y el hijo, se da un acomodo, una nueva ubicación en los roles, porque ya no es atenderse como pareja, sino que acá también debe haber una reeducación y un reacomodamiento en lo que es la atención con un hijo, el, el poder atender un hijo, el poder brindarle todo este bagaje cultural y todos los valores que fueron formándose a lo largo de la vida y fueron trayendo también de sus familias de origen. Un tercer estadio también es el ingreso de los niños a la escuela, que aquí por primera vez se da una primera salida de los miembros más pequeños de la familia al mundo exterior, a la sociedad. Y aquí se pone en juego cómo los padres adoptan esta primera salida de sus miembros hacia la sociedad. También se pone en juego todo lo que estos niños aprendieron y todo lo que recibieron de la familia, los valores, las culturas, y van a empezar a tener otros otras personas que le transmiten valores, que le transmiten conocimientos, que son los maestros, que son esas personas que empiezan a darle otra educación por fuera de la familia. Otro momento es los hijos en la adolescencia, un cuarto estadio. Acá se vuelve a dar nuevos cambios porque empieza a aparecer lo que son los cambios sexuales, empiezan a aparecer las rebeldías por parte de los hijos, las familias permitiéndole ciertas acciones, dándole ciertas independencias, ya no siendo sostenedores, sino que dándole la libertad para que empiecen a poder ingresar al mundo adulto. Por parte de los hijos adolescentes se dan rebeldías ante los padres, se dan situaciones de alejarse de la familia, de perder esa imagen idealizada que tenían de los padres. Un quinto estadio es el, el casamiento y el abandono de los hijos de esta familia de origen. Aquí por parte de los hijos ya empiezan ellos mismos a formar su propio sistema familiar, alejándose de su familia de origen, dejan de ser hijos para ser pareja y posteriormente ser padres. Los padres originales de esta familia de origen también adoptan nuevos roles como son los de abuelos, ya dejan de ser padres también para ser abuelos y pueden con estos nietos tener las libertades que no tenían con sus hijos quizás. Después se da un sexto paso que es la ancianidad, que es cuando ya la pareja
se encuentra en una situación de que ya están jubilados, ya han dejado de trabajar, los hijos ya han partido del hogar, se da una situación del nido vacío. Aquí se da un reencuentro de ese sistema conyugal, ya la pareja nuevamente se encuentra sola y aquí es momento de replantearse nuevos objetivos. Es cuando se concluye una etapa que ha sido la crianza de sus hijos, que ha sido el vivir para ellos, que ha sido el trabajo, y ahora se abre una nueva etapa que es el disfrutar de los años que les queda juntos. Es reelaborar estos objetivos y estas nuevas metas y estos nuevos deseos. Bueno, hasta ahí eran los pasos por estos estadios del ciclo vital familiar. Este ciclo vital familiar está dado o está enmarcado dentro de lo que se llama las crisis evolutivas. Digamos, cada paso de un estadio a otro genera una crisis evolutiva natural en todas las familias, y cada familia va a resolverlos y va a superarlos de acuerdo a las herramientas y a las experiencias que hayan adquirido de sus familias de origen y de la sociedad en general. Hay familias que lo superan rápidamente, estas crisis evolutivas, y hay familias que quizás se quedan encajados en situaciones particulares y no pueden superar determinados estadios. También existen los que se llaman las crisis inesperadas, que son situaciones que están fuera de este sistema vital, que son situaciones extremas, como por ejemplo la muerte de algún miembro, situaciones de mudanza, situaciones de exilio forzoso, o en este caso el nacimiento o la adquisición de una discapacidad, el nacimiento de una persona con discapacidad o la adquisición de la discapacidad por parte de uno de sus miembros. Esta situación está planteada como una crisis inesperada, una crisis que golpea a la familia y la familia va a tener que readaptarse y reacondicionarse a lo que es esta situación. Nuevamente lo va a poder superar en la medida de las herramientas que ha adquirido de acuerdo a su familia de origen o de acuerdo a la sociedad. Yo iniciaba esta charla hablando de que hoy vivimos en una sociedad capacitista que quizás tiene una visión de la discapacidad como personas eh, que requieren de ayuda, que requieren de una normalización, entre muchas comillas, para poder ajustarse a los requerimientos de la sociedad y no de la sociedad ajustarse a los requerimientos de esta persona, como plantea hoy el modelo social de la discapacidad, que la discapacidad está dada por las barreras sociales y no por una disfunción que esa persona tenga. Entonces, muchas veces la familia, como consecuencia de esto, tiene un significado de la discapacidad que se lo transmite también a ese miembro con discapacidad de dependencia, de desvali- desmi- desvalorización, perdón, de minusvalía, de sentirse menos. Eh, en el caso de la adquisición de la discapacidad al momento del nacimiento o al momento de los primeros años de vida, siempre se da una situación que es choqueante, que es el duelo por ese hijo perdido. Eh, Muchas veces uno cuando sueña con tener un hijo, cuando sueña con ser padre, eh, hay una frase muy instalada en la sociedad que es, bueno, mientras que venga con salud, lo demás no importa. Y entonces, cuando se presentan estos casos de discapacidades en el momento del nacimiento, los diagnósticos son en los primeros años, hay un shock tremendo y se da esta situación del duelo por ese hijo perdido, el duelo por esa salud perdida. Todo por estos valores y por este significado que la familia tiene como producto de estas sociedades en las que vivimos. También
la familia con un miembro con discapacidad atraviesa un ciclo vital particular, que en este caso va a estar dado no por el paso de los padres a lo largo de la vida, sino por el paso de este miembro con discapacidad a lo largo de la vida. Eh, bueno, como decíamos en el nacimiento, cuando se produce este diagnóstico, es eh, brutal el impacto que requieren de una atención y de un cuidado particular a los padres y sobre todo a la madre. Surgen muchísimos cuestionamientos, muchísimas dudas de qué va a ser, de qué va a pasar, enojos. Eh, Después en una segunda etapa, cuando el niño empieza la escolaridad, lo mismo, surgen las dudas nuevamente de cuáles son las capacidades de esta persona con discapacidad para poder adoptar este camino por la educación. Se vuelven a abrir heridas de cómo es, de cómo será, de cómo mi hijo puede atravesar la escuela, de lo diferente que quizás es mi hijo a los demás compañeros. Eh, en la adolescencia se da también este paso por la pubertad y por los cambios en su sexualidad, el despertar sexual, los cambios, en el caso de los hombres, la barba, el cambio de la voz, en el caso de las mujeres, el crecimiento de los pechos, el despertar del deseo sexual también. Eh, si a las familias le cuesta un trabajo enorme hablar de lo que es la sexualidad en un sentido amplio, no solo en un sentido genital o en un sentido reproductor, sino en todo lo que implica la sexualidad, esto es el género, la identidad de género, la orientación sexual. Eh, en el caso de la discapacidad es sobre todo un tabú, porque la imagen que la sociedad transmite de las personas con discapacidad son personas asexuadas. Son personas que quizás no tienen deseos, que no experimentan deseos sexuales, y entonces es como es un tema oculto, es un tema tabú, que no se toca, que no se trabaja, y estos miembros con discapacidad que atraviesan estas etapas evolutivas que quizás requieren de información y requieren de apoyo es muy solitaria. Eh, Después también viene en la juventud, cuando estas personas necesitan ingresar o adquirir una autonomía o una dependencia al mercado laboral o a poder formar ellos una pareja, se da este choque de que quizás estuvieron tanto tiempo refugiados en la familia o refugiados en este concepto de que uno que por tener discapacidad no puede hacer determinadas cosas. Hay una construcción, si se quiere, mítica de la persona con discapacidad. La sociedad determina qué es lo que una persona con discapacidad puede o no hacer. Entonces, muchas veces las familias le transmiten estos arquetipos a los hijos, y hay una imposibilidad y hay un no poder quizás efectuar los pasos necesarios para insertarse en esta vida laboral, en este mundo adulto, en este mundo independiente, porque no tuvieron esa posibilidad, no fueron fomentados. Eh, y ya en la adultez se da también en esta última etapa donde ya los padres son grandes y ya no pueden ocuparse de sus hijos en el caso de algunas discapacidades que sí lo requieren, como pueden ser algunos trastornos del espectro autista o el síndrome de Down, que quizás requieren un mayor apoyo que otras discapacidades. Acá los padres tienen un miedo a qué va a pasar con este hijo cuando yo no esté, porque lamentablemente en la Argentina no hay estructuras que puedan
sostener y que puedan acompañar a, a personas con determinadas discapacidades, como las que mencioné, el trastorno de espectro autista o el síndrome de Down, más allá de lo que es el ciclo escolar, el ciclo de la educación. Hay talleres protegidos, hay centros de día, pero no hay lugares que puedan acompañar y que puedan contener y fomentar sobre todo lo que es la autonomía y la vida independiente. Eh, como toda pérdida, la discapacidad adquirida por una persona o esta pérdida de salud por parte de la familia, esta pérdida del ideal de salud por parte de la familia cuando se da un caso de un miembro con discapacidad, existe y requieren el tránsito por un duelo. Eh, Helen Rose, que es una psiquiatra americana que trabajó en los años 60, eh, propuso 5 estadios en un proceso de duelo, que ella lo trabajaba en situaciones de suicidio, pero que se puede aplicar a todas las pérdidas, a la ruptura de una pareja, a la pérdida de un padre, y también a lo que es el caso de la pérdida de una capacidad, en el caso de una discapacidad adquirida, o la pérdida de esta salud familiar en el caso de una discapacidad congénita. El primer paso por este proceso de duelo es la negación por parte de los padres al momento del diagnóstico de la discapacidad. Existe una negación, existe una búsqueda de un segundo diagnóstico que niegue este diagnóstico de discapacidad de su hijo. Hay una peregrinación por varios especialistas buscando el diagnóstico que les diga que su hijo no tiene la discapacidad que tiene. Y en un segundo momento está la ira, que es un momento de mucho enojo por parte de los padres, con ellos mismos, con la pareja. Hay acusaciones de no haberse cuidado durante el embarazo, de haber quizás tenido un familiar con esa misma discapacidad que se pudo haber transmitido por herencia. Hay enojos mismos con la persona con discapacidad, de deseos de quizás no haberlo tenido. Y aquí también surge la culpa que también puede determinar por parte de los padres una sobreprotección, de sentirse culpables por la discapacidad de sus hijos y sobreprotegerlos. Eh, Aquí se dan muchas veces también de los hermanos mayores una culpabilidad y un rol muy rígido de este hermano mayor como protector, eh, de hacer lo que la persona con discapacidad debería hacer, las tareas en la casa. eh, y así se va quizás privando de esta persona con discapacidad de adquirir conocimientos, de adquirir experiencias, porque siempre hay alguien que hace las cosas por él. Aquí se da este sentimiento de culpa, ¿no? De sentir culpa por la discapacidad del miembro de la familia, entonces tratar de sobreprotegerlo, tratar de quizás darle todos los gustos, de darle todo lo que necesita, de hacer las cosas o las tareas que esta persona debería hacer. Eh, en un tercer momento se da la negociación, que es cuando ya la familia ya empieza a aceptar el, la discapacidad de este miembro con discapacidad. eh, Se da una situación de quizás también tener una realidad paralela, de desear que esto no haya sido así, pero se empieza a dar una aceptación, empiezan a entender ciertas situaciones y aceptarlos, por eso es la negociación, se llama este estudio. Cuando quizás se empiecen a aceptar muchas más situaciones sobre la discapacidad, empiezan a consultar
con asociaciones o con otros padres que también tienen hijos con la misma discapacidad, también se da un cuarto estadio que es un estadio de depresión. Depresión en el sentido de que la familia ya quizás se encuentra sin energía, se encuentra sin ganas, pierde esa tensión que le generaba el estar buscando otro diagnóstico, esa tensión que le generaba el enojo o la culpa, y ahí caen quizás en una depresión. Y posteriormente el último estadio es la aceptación, cuando ya la familia logra aceptar la discapacidad de este miembro, empieza a entender cuáles son sus obligaciones y sus derechos, y empieza a transmitir nuevos valores adecuados a la persona con discapacidad. Eh, Estos estadios no son definitivos, no se dan de manera lineal, cada familia los atraviesa de una manera particular, y en cada paso, por el ciclo evolutivo, se van reabriendo este duelo y se va nuevamente buscando un proceso de aceptación. En el caso de cuando el miembro con discapacidad inicia en la escuela, eh, sucede nuevamente que se reelaboran estos duelos, por lo que comentaba antes, cuando las familias ven las diferencias que existen entre su hijo y los otros compañeros, cuando ven quizás la posibilidad de que vayan a una escuela especial, eh, aquí nuevamente se reelabora este duelo y se vuelve nuevamente a transitar este proceso de aceptación. Lo mismo con la adolescencia, con todos los cambios que ocurren en la adolescencia, todas las nuevas libertades o nuevas rebeldías que esta persona adquiere en la adolescencia, vuelven otra vez a reelaborarse los duelos. En la juventud lo mismo, con este punto de qué puede hacer mi hijo en esta sociedad, fuera de la casa. Mi hijo está preparado para trabajar, mi hijo está preparado para enfrentarse a la sociedad, para tener una pareja, y bueno, en la vida adulta lo mismo. El pensar qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté. Eh, es aquí cuando la familia debe, por medio de las asociaciones, de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, poder llegar a la información, poder llegar a una comprensión de la discapacidad que exceda a lo que es hoy el concepto de discapacidad que tiene esta sociedad, un concepto de discapacidad en la cual la persona con discapacidad es infravalorada, no se tiene en cuenta sus deseos, su querer ser, su querer hacer. eh, Se debe tener en cuenta y fomentar los deseos de la persona con discapacidad, el ofrecerle los mismos derechos y las mismas obligaciones que en el caso de tener hermanos, que también tenga sus hermanos, darle las mismas posibilidades, darle la posibilidad de equivocarse, no hacer todas las acciones por él o por ella, darle la posibilidad de que pueda aprender en el error, eh, y fomentar sobre todo lo que es la autonomía y la independencia. Siempre que esto suceda, creo que las familias son transmisores de valores y de cultura y de herramientas para las personas, y cuando estos valores, estas culturas y estas herramientas son posibles para que esta persona pueda superar las barreras sociales, hay que fomentarlo, hay que informarse, trabajar mucho para que estas personas con discapacidad puedan, ellos también en un proceso de aceptación, en un proceso de duelo, superar su discapacidad, y dentro de esta situación poder
poder lograr una autonomía y una independencia y un deseo propio, que es mucho más extensible a lo que quizás la sociedad desea por nosotros, las personas con discapacidad, cuál es el rol que nos pusieron en la sociedad, y buscarnos nosotros mismos a partir de estos roles y estos deseos un nuevo camino. Eh, bueno, espero no haberme enredado mucho, haber sido claro. Traté de ser lo más descriptivo posible. Estas situaciones, estos pasos por diferentes periodos evolutivos son a modo descriptivos. Cada familia los atraviesa de un modo particular, no hay maneras ni buenas ni malas de hacerlo. Cada familia tiene sus tiempos, sus herramientas. Yo lo que fui contando es a modo de descripción de quizás cómo se da el paso por los diferentes sistemas vitales de la familia y el paso por esta aceptación de la discapacidad. Eh, bueno, nuevamente quiero agradecerle la oportunidad y espero que les haya gustado. Muchas gracias.